Buen día a todos, este es el Congreso Academia Journals Chiapas 2020 en su modalidad virtual. El diálogo intercultural a través de la fábula en español, una propuesta didáctica para niños hablantes de la lengua chol. Presenta Miguel López Gómez, estudiante de la Maestría Didáctica de las Lenguas, Campus Tuxtla, coordinado por el doctor Óscar Gustavo Chanona Pérez. Primeramente, un breve resumen sobre el diálogo intercultural. En la enseñanza y aprendizaje del español, lengua segunda, ciertamente se le ha dado un lugar en los trabajos al abordaje de los aspectos socioculturales. Sin embargo, con frecuencia estos únicamente se centran en los que corresponden a la lengua meta, a la que no promueve la interculturalidad cuando entendemos como un diálogo entre dos culturas. Entonces, esta investigación nos interesó indagar si los profesores incluyen elementos de la cultura de origen del aprendiente al momento de enseñar la lengua nueva. Asimismo, nos centramos en entender las relaciones existentes entre las representaciones sociales sobre la interculturalidad y la práctica docente de los profesores, de las cuales orientan la enseñanza del español segunda lengua a niños hablantes de la lengua chol de la escuela primaria Eva Sábano de López Mateos de la localidad Zenobio Aguilar. Fundamentación teórica. Parte de las representaciones sociales. Es sustancial conocer las diferentes visiones del mundo, las perspectivas de los objetos que construimos, tanto de los objetos de la vida cotidiana como nuestro quehacer profesional. Ciertamente, ABRIC 2001, en esta parte tan importante de las representaciones sociales que nosotros como profesores llevamos en nuestra mente, en nuestras ideas, y es por eso es importante indagar para saber cómo trabajar en ellas. Cultura e interculturalidad es otro de los pilares importantes de esta investigación. La cultura es una condición indispensable para la coexistencia de un hombre porque no hay naturaleza humana sin cultura, lo que nos dice Gers 2003. Claro, la cultura pues es amplia, todos y cada uno de nosotros tenemos una identidad propia. Sin embargo, Romero 2005, la cultura representa el ayer y el hoy de los que residen en un determinado espacio geográfico y lo expresa enunciando que la cultura acumula y sintetiza elementos del pasado, mitos, percepciones y valores, y se nutre del presente y convivencia de su entorno. Claro que sí, Romero pues es justamente eso, ¿no? Lo que nuestros antepasados han hecho, lo del ayer y lo de hoy, seguimos expresando esta parte tan importante en una sociedad, en un grupo social, y estamos inmersos en ella. Ahora vayamos viendo esta parte interculturalidad de los conceptos. Según Abdallah Pretzille 2005, destaca la percepción como vemos en el otro y de cómo nos vemos a través de las relaciones establecidas entre yo y el otro. Por otra parte, también encontramos que es necesario que haya un diálogo, respeto y reconocimiento de las particularidades de esa cultura, lo que puede modificar algunos símbolos coexistentes en esas culturas debido a la interacción. El papel del docente en la promoción del diálogo intercultural. Muchas veces nosotros como maestros impulsamos estrategias para impulsar el saber ser y no únicamente de un saber. Muchas veces nosotros como maestros solamente vamos a las aulas y enseñamos, pero nunca le enseñamos a los niños a saber ser. Esta parte es muy interesante y es por eso que como maestros debemos de aprender también trabajar esta parte cultural, la parte intercultural que se nos está quedando, y no solamente la enseñanza de gramáticas, sino también dando ese equilibrio donde los niños también puedan trabajar interculturalmente. El docente debe ejecutar acciones y crear espacios para analizar, compartir y descubrir de quién soy yo y quién es el otro. Justamente en palabras de Fleger 2013, no se trata de decir apréndete estas formas o reglas gramaticales, sino de sensibilizar al alumno a ese otro, fomentar su percepción, que abra los ojos, que vea lo que está pasando, pero no solo para criticar, sino para saber quién es ella, quién es él, y enterarse de sus valores, creencias, ideas. Otro de los pilares tan importante en esta investigación es la fábula. La fábula podemos entender como una narración breve, escrita en prosa, en verso,
en el que los personajes son animales que dialogan según Talavera 2007. Podemos decir que la fábula es una composición literaria con el fin de educar y transmitir valores a la sociedad. La fábula es una composición literaria con el fin de educar, transmitir valores a la sociedad. Los personajes pueden representar diferentes cualidades. Por ejemplo, el león es considerado valiente, la golondrina inteligente y la serpiente y el dragón peligrosos y desagradecidos. Vemos que esta parte de la fábula es tan interesante, ya que nuestros niños trabajar con esta actividad les encanta, les emociona, se motivan. Y esta es la parte tan interesante, ¿no? Buscar estrategias para que nuestros niños aprendan el español con una segunda lengua, para que vayan familiarizándose. Poco a poco los niños vayan mentalizándose estas palabras que muchas veces nos cuesta. Ciertamente, en la lengua chol no existe la palabra fábula, pero sí tenemos la oralidad que muchas veces nuestros ancestros nos los han venido transmitiendo de generación en generación. Justamente lo que nos dice Romero 2005. La oralidad se sustenta en la recreación del espacio cotidiano. La tradición oral instala un espacio del encuentro donde se procesan las relaciones entre las personas. Los relatos reúnen el testimonio donde se condensa la épica popular, que lo contado, lo vivido, adquiere esta parte tan importante en la memoria de un pueblo. Metodología. Parte de la metodología se trabajó en el método cualitativo, pues es justamente donde se estudia las ciencias humanas, donde se estudia y se entiende lo que es la parte del contexto de las personas, según Quecedo y Castaño 2002. Esta parte de la investigación-acción está más que nada dirigido para una reflexión de mi mejora en la práctica docente, integrando así la reflexión, el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias. Parte también de esta investigación se llevó a cabo 2 momentos de la investigación-acción según el modelo de Chemis 1989, que consta de 4 elementos: la planificación, la observación, la acción y la reflexión. Después de llevar a cabo estos 4 momentos tan importantes, se revisa el plan, se replantea de nuevo y comienza un nuevo ciclo. El contexto en donde se llevó a cabo esta investigación es en la Escuela Primaria Eva Sábano de López Mateos de la localidad Zenobio Aguilar, Salto de Agua, Chiapas. Nuestros participantes fueron 20 niños y 25 niñas de sexto grado. La primera lengua es el chol y la segunda lengua es el español. Es importante también mencionar las técnicas de recopilación que se utilizó para esta investigación. Fue la observación participativa, la entrevista, la videograbación, el diario del profesor y el plan de clase. Y nuestras preguntas de investigación fueron: ¿cómo se representa la interculturalidad de los profesores dentro de la escuela bilingüe para niños de la cultura chol? ¿Qué tipo de estrategias didácticas utilizan los profesores para promover el diálogo intercultural? ¿Cómo promover la interculturalidad en niños de origen chol a través de la fábula en español L2? Y nuestros hallazgos: ¿cómo se representa la interculturalidad de los profesores dentro de la escuela bilingüe para niños de la cultura chol? De acuerdo con nuestros datos, las representaciones sociales remiten ciertamente a temáticas socioculturales, particularmente aquellos que se vinculan con los artefactos culturales más conocidos de ambas culturas, elementos como la música, los monumentos, la comida, entre otros. No obstante, la dimensión intercultural todavía es bastante difusa en las representaciones de algunos de los profesores, porque no siempre refleja en su discurso y en su práctica la búsqueda de la conexión que debe establecerse en los elementos de la cultura de salida y aquellos que pertenecen a la cultura meta o cultura acogida. Pero no debemos considerar lo intercultural totalmente ausente de sus representaciones, porque los testimonios revelan que muchas veces los profesores coincidimos que la interculturalidad aspira a las diferencias, que en ocasiones suelen presentarse en diversas culturas, que traduzcan en la integración de individuos en diversos espacios sociales. Sin embargo, los datos de nuestra pesquisa reflejan la necesidad de apoyar al profesor participante a esclarecer y precisar sus ideas al respecto, de modo que pueden trasladarse al salón de clase y compartirlas con sus aprendientes.
En cuanto a los educandos, también constatamos la presencia de referentes vínculos con la interculturalidad que provienen de sus representaciones. Encontramos que cuando los estudiantes llegan al salón de clases, ya traen consigo ideas, nociones. Es interesante ver cómo los estudiantes externaron lo que tenían una idea muy clara de lo que es la interculturalidad. Ellos solían decir el significado de acuerdo a sus componentes léxicos, el término prefijo inter, que es entre, cultural, relativo a la cultura. No obstante, gracias al trabajo que se fue desarrollando con los profesores participantes, es que los aprendientes pudieron luego manifestar una idea más integral y sólida. ¿Qué tipo de estrategias didácticas utilizan los profesores para promover el diálogo intercultural? Los docentes de español de lengua segunda intentan promover y transmitir a los alumnos un conocimiento vinculado con la interculturalidad a través de la implementación de diversas actividades, entre los cuales están las lecturas comentadas, incluidas las de los libros de texto gratuito que sugieren algunos temas muy superficiales sobre el fomento de la interculturalidad. Asimismo, imágenes, carteles para mostrar los sitios culturales más emblemáticos de nuestro estado y país. Además, recurren a la música, por un lado, para hacer clase más amena, entretenida y divertida. Con respecto al uso de la fábula en el español como estrategia para promover el diálogo intercultural con los niños choles, los datos revelaron que solo era vista como un requisito más para cumplir una actividad que el libro de texto sugiere, y solamente enfatizaba el uso del español en lecturas, videos, audios. En nuestros registros no se evidenció como una actividad intercultural donde se hiciera visible la cultura chol, que ciertamente en esta cultura, en la cultura chol, no existe la fábula como tal, pero tenemos los relatos orales que nuestros ancestros nos han dejado como un legado tan valioso de nuestra cultura y que los profesores pueden incluir en sus clases para rescatar y promoverlo. Por ello afirmamos que falta reforzar la formación docente por medio de estrategias didácticas apropiadas para la promoción del diálogo intercultural en este contexto del bilingüismo. Pasando a la tercera pregunta. ¿Cómo promover la interculturalidad en niños de origen chol a través de la fábula en español como L2? Gracias a los hallazgos de esta investigación pudimos reflexionar acerca de la puesta en marcha de las actividades didácticas que efectivamente aprovechan la riqueza de la fábula como una estrategia para promover el diálogo intercultural en los niños choles, ya que es un documento auténtico que aporta muchos beneficios en el aprendizaje. Es esa gran diversidad de características lingüísticas, sociales y culturales. Debemos de promoverlas en los profesores para hacer clases más dinámicas e interesantes, porque la fábula está cargada de un fuerte componente intercultural, entendido como la aproximación de la cultura y la civilización de la lengua meta. Por ello, su uso en la clase la consideramos como una estrategia valiosa para promover el diálogo intercultural, integrando diversas habilidades comunicativas, así como un espacio para promover algunos valores cívicos y morales como son la justicia, la equidad, el respeto, la solidaridad, la amistad, la bondad, la generosidad, la tolerancia, entre otros. Además, también deben integrarse a la enseñanza por medio de los relatos orales, valores provenientes de su comunidad, lengua y cultura de origen para que sigan formando parte de la comunidad chol. En este caso, los valores se vinculan con respecto a la naturaleza, la protección de los animales, la alimentación sana, el respeto por los mayores, por mencionar algunos. Estos valores son primordiales, por lo que su enseñanza desde los primeros años de escolaridad es relevante debido a que realmente estos valores se han perdido y es necesario formarlos, fomentarlos para tener ciudadanos más íntegros. Por último, podemos concluir. Al término de este trabajo podemos afirmar que las representaciones sociales juegan un papel primordial en cuanto a la percepción y expresión del entorno, de los objetos, de los sujetos, tanto en la vida cotidiana como en la vida profesional. Además, es interesante observar cómo las representaciones determinan la naturaleza de las relaciones de los individuos. Las representaciones sociales están fuertemente vinculadas con la cultura del individuo y este vínculo que nos lleva a integrarnos a un espacio social. De esta mirada, la fábula en español y los relatos orales en chol se integran en una estrategia didáctica para promover el diálogo intercultural en los niños choles, porque por medio de su enseñanza podemos favorecer el descubrimiento y valorización de los aspectos culturales presentes en nuestra cultura. Por su atención, muchas gracias.